¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente nacer de nuevo en Cristo y vivir con una identidad completamente transformada? Porque no se trata solo de cambiar algunos hábitos o repetir frases cristianas. Se trata de vivir desde una nueva esencia, con un corazón regenerado y una misión clara. En este video vamos a recorrer el proceso completo del nuevo nacimiento espiritual, desde dejar atrás el pasado hasta vivir conectados a Jesús y llevar esa vida nueva a otros. Si alguna vez has sentido que estás atrapado entre quien fuiste y quien Dios dice que eres, este mensaje es para ti. Vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que no es suficiente solo creer, también hay que permanecer, soltar lo viejo, caminar en libertad y convertirnos en portadores de vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que Dios ya empezó en ti está por florecer de maneras que aún no imaginas. Suscríbete al canal, activa la campanita y dale like para que más personas reciban este mensaje. Número 1. Nadie puede ver lo nuevo si no nace de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que lo has intentado todo y aún así tu vida no cambia? ¿Como si llevaras años caminando en círculos sin ver avances reales? Hay momentos en los que uno se detiene, mira alrededor y se da cuenta de que algo no encaja. No se trata solo de circunstancias externas, sino de una sensación interna de estar atrapado, de cargar con un pasado que sigue condicionando cada paso. Y es ahí, en ese lugar de anhelo profundo, donde Jesús entra con una verdad que no busca mejorar tu situación, sino transformarte por completo desde adentro. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. Jesús no habla aquí en símbolos vagos, está siendo claro, el nuevo nacimiento no es opcional, es esencial. No es un complemento para una vida ya establecida, es el inicio de una vida completamente diferente. Y cuando Jesús menciona el reino de Dios, no se refiere solo al cielo después de la muerte. Habla también de una realidad espiritual que se experimenta ahora, aquí, cuando Dios comienza a gobernar nuestro corazón. Pero para verlo, para experimentarlo, hay que nacer de nuevo. Eso significa dejar atrás lo que creíamos que éramos y permitir que el Espíritu de Dios nos forme desde cero. No se trata de reformar conductas o hacer una lista de propósitos nuevos. Se trata de reconocer que necesitamos una nueva naturaleza, una nueva identidad espiritual que solo Dios puede darnos. Y esto no ocurre por mérito humano, no se alcanza por acumulación de buenas obras, ni por tener una larga trayectoria en lo religioso. Le pasó incluso a Nicodemo, un hombre respetado, un maestro de la ley, alguien que tenía todas las credenciales humanas para ser considerado justo. Pero eso no era suficiente. Nicodemo fue de noche a hablar con Jesús, buscando comprensión, tal vez buscando respuestas teológicas, pero lo que recibió fue una invitación personal, no a entender más, sino a comenzar de nuevo. Jesús le dijo que sin nacer de nuevo no podría ver lo que Dios estaba haciendo. Y esto es impactante porque nos deja ver que hay cosas de Dios que solo se ven cuando uno deja de vivir como antes. El nuevo nacimiento no es una mejora, no es un parche espiritual, es una resurrección interior. Es como si tuvieras la oportunidad de empezar desde cero, pero esta vez con la dirección del Espíritu Santo en lugar del impulso del ego. Ahora no tienes que esperar a ser perfecto para decir sí a esa invitación. No necesitas tener todo claro o sentirte digno. El nuevo nacimiento comienza con un acto de rendición, con ese momento en el que reconoces que tú solo no puedes y decides abrirle el corazón a Jesús. Él no está esperando a que te reformes, está esperando a que te entregues. Porque cuando lo haces, Él se encarga de hacer nuevas todas las cosas. Es Él quien te cambia la mente, el corazón, las intenciones y hasta el rumbo de tus pasos.
No es un proceso automático, pero sí es un comienzo definitivo. La decisión más importante no es cambiar lo que haces, sino permitir que Dios cambie lo que eres. Así que si sientes que todo en tu vida se repite como una película sin final feliz, si estás cansado de los mismos errores, del mismo dolor, del mismo vacío, hoy puedes tomar una decisión diferente. Hoy puedes nacer de nuevo. Y al hacerlo, no solo cambiarán tus días, cambiará tu destino. Jesús lo dejó claro. Sin ese nuevo nacimiento no se puede ver el reino, pero con él todo cobra sentido. Porque el reino no es solo un lugar, es una manera de vivir con Dios en el centro, guiándote, transformándote, restaurándote. Si estás dispuesto a soltar la vieja vida, Dios está listo para darte una completamente nueva. Solo tienes que decir, Señor, hazme nuevo, y lo verás. Número 2. Tu pasado no te define. Naciste de nuevo para un nuevo destino. ¿Y si hoy decidieras dejar de cargar con lo que ya no eres? Porque seamos honestos, hay días en los que el pasado grita más fuerte que la esperanza. Es como una voz insistente que te recuerda cada error, cada fracaso, cada decisión que desearías poder deshacer. Y lo peor es que esa voz se disfraza de tu propia conciencia. Te dice cosas como nunca cambiarás, ya lo arruinaste todo, o Dios no puede usarte después de lo que hiciste. Pero déjame decirte algo, esa voz miente, porque si estás en Cristo, esa no es tu voz, ni es la de Dios. La palabra lo deja claro en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No algunas, todas. No con esfuerzo humano, con la gracia de Dios. Tu historia no está condenada a repetirse. Ha sido redimida. Claro, cuesta soltar lo que te marcó, nadie lo niega, las heridas no desaparecen con un chasquido. Pero ¿sabes qué sí ocurre? Que cuando naces de nuevo en Jesús, tu identidad cambia, y con ella cambia tu dirección. Lo viejo ya no manda. No eres la suma de tus errores, ni estás definido por tus peores momentos. Eres definido por el amor que te alcanzó. Filipenses 3, versículo 13, lo dice con poder. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y no se trata de una amnesia emocional. Se trata de no seguir alimentando un pasado que Cristo ya crucificó. Dejar de abrir puertas que Él ya cerró con su sangre. ¿Te imaginas a un corredor de maratón avanzando con una mochila llena de piedras? No lo lograría. Asimismo, tú no puedes avanzar hacia lo que Dios te llama si sigues cargando con la culpa, la vergüenza o las etiquetas del ayer. El enemigo intentará recordártelas una y otra vez, pero tú tienes que aprender a responder con verdad. Esa ya no soy yo. En Cristo soy una nueva criatura. Porque el diablo te va a decir, tú eres eso que hiciste, pero Dios dice, tú eres lo que yo he hecho en ti. Y hay una gran diferencia. Mira la Biblia, está llena de gente con pasados rotos. Moisés, por ejemplo, mató a un egipcio y huyó como fugitivo. ¿Y qué hizo Dios? Lo llamó desde una zarza ardiente y lo convirtió en libertador. Pablo perseguía a los cristianos, incluso presenció asesinatos. ¿Y qué hizo Dios? Lo encontró en el camino a Damasco y lo transformó en el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos, porque su gracia no te escoge por tu pasado, sino por el propósito que Él ha puesto en ti. Y sé que hay muchos que todavía viven atados, no porque Dios los condena, sino porque ellos mismos no se perdonan. Pero escucha esto, Romanos 8, uno lo afirma sin titubeos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna.
Eso significa que lo que hiciste no es más fuerte que lo que Jesús hizo en la cruz. No hay juicio, hay gracia. Como le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, versículo 11. Él no solo borró su culpa, también le abrió un nuevo camino. Eso es lo que Dios hace. Te restaura, te limpia y te lanza de nuevo con propósito. Así que hoy te digo con toda convicción, camina en libertad. No sigas mirando atrás con miedo. No permitas que lo que hiciste te robe lo que puedes llegar a ser. Gálatas 5, versículo 1 te lo recuerda. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cada día que decides creerle a Dios en lugar de a tu pasado, estás escribiendo una historia nueva. Una historia donde la vergüenza es sustituida por honra, donde la culpa se convierte en testimonio y donde lo que parecía roto se vuelve hermoso en las manos del Redentor. Porque sí, tú naciste de nuevo, y no solo para comenzar de cero, sino para caminar hacia el destino glorioso que Dios ya preparó para ti. Número 3. Transforma tu mente, transforma tu vida. ¿Sabes por qué a veces sientes que estás haciendo todo bien, pero tu vida no cambia? Vas a la iglesia, oras, hasta lees la Biblia, pero algo dentro de ti sigue atado, confundido, estancado. ¿Te ha pasado? Déjame decirte algo que puede parecer incómodo, pero es verdad. Puedes ser una nueva criatura, pero si tu mente sigue pensando como antes, vivirás como antes. Romanos 12, versículo 2, lo deja clarísimo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso lo cambia todo. Porque muchos quieren ver el propósito de Dios en su vida, pero lo buscan con pensamientos viejos, emociones sin sanar y patrones que no fueron transformados. Dios no solo quiere cambiar lo que haces, quiere cambiar cómo piensas, porque tus pensamientos dirigen tu vida. Si tu mente está llena de culpa, de miedo, de inseguridad, así vivirás, incluso si tu espíritu ya fue salvado. La mente es como el timón del barco. Por más que el motor esté encendido, si el timón apunta en la dirección equivocada, terminarás lejos del destino. Y aquí va algo importante. El mundo en el que vivimos tiene un molde. Es invisible, pero está por todos lados. Ese molde te quiere hacer pensar como todos piensan, en comparación, en ansiedad, en egoísmo, en incredulidad. Pero Dios te llama a romper ese molde. No viniste a esta tierra para repetir lo mismo que todos hacen. Fuiste llamado a vivir con una mente que ya no se adapta al ruido del mundo, sino que se alinea con la voz del cielo. Y renovar la mente no es solo pensar positivo. Number es permitir que la palabra de Dios destruya mentiras que llevas años creyendo, como esa que dice que no puedes cambiar, que ya es tarde para ti, que lo que viviste te define. No es verdad. Lo que Dios dice es verdad. Y cuando renuevas tu mente con su palabra, algo se reordena por dentro. Tus decisiones cambian, tus reacciones cambian, hasta tus relaciones comienzan a sanarse, porque ya no actúas desde la herida, sino desde la verdad. Mira a José. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado, y aún así nunca permitió que la amargura dominara su mente. Él pensaba desde la fe. Por eso, cuando llegó la oportunidad, estaba listo para gobernar. O piensa en Daniel. Vivía en Babilonia, rodeado de un sistema que adoraba a otros dioses, pero su mente nunca se contaminó. ¿Por qué? Porque él no solo tenía principios, tenía una convicción firme, una mente que había sido moldeada por Dios, no por el entorno. Y esto es para ti también. Puedes ir cada domingo al culto, puedes servir, orar, pero si tu mente sigue operando en modo esclavo, nunca vivirás como un hijo libre. ¿Te das cuenta?
Renovar la mente no es un lujo espiritual, es una necesidad vital, porque lo que piensas hoy se convierte en lo que vives mañana. Y si quieres empezar a vivir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, necesitas empezar por ahí, dejar que Él limpie tu forma de pensar. ¿Y cómo se hace eso? Empieza reemplazando mentiras por verdad. ¿Crees que no vales? Recuerda que fuiste comprado por un alto precio. ¿Crees que no puedes? Recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Crees que nadie te ve? Dios te dice, antes que nacieras, te conocí. Alimenta tu mente con lo que viene del cielo. Filipenses 4:8 te da una guía. Piensa en lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, porque ahí empieza la transformación real. Cuando renuevas tu mente, tus emociones empiezan a sanar, tus decisiones se hacen más sabias y tu rumbo se aclara, porque entonces ya no estás reaccionando, estás caminando, ya no estás sobreviviendo, estás obedeciendo. Y cuando obedeces con una mente renovada, ves la mano de Dios en cada paso. Él no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere enseñarte a pensar como Él. Porque cuando piensas como el cielo, vives con propósito aquí en la tierra. Número 4. Deja atrás tu antiguo yo y vístete de propósito. ¿Sabes qué es lo que más nos cuesta dejar, incluso después de haber conocido a Cristo? Lo viejo. Esa forma de ser que llevamos tan integrada que creemos que somos nosotros, pero en realidad ya no nos pertenece. Efesios 4, versículo 22 y 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ese es el punto. No se trata solo de mejorar un poco, sino de despojarse. Y eso, sí, duele, porque el viejo yo no se rinde fácilmente. Ese yo que se enoja por todo, que guarda rencor, que se ofende con facilidad, que se victimiza o que se escuda en el así soy yo, ese ya no puede seguir caminando contigo. No si de verdad quieres vivir con propósito. No puedes avanzar si estás aferrado a lo que Jesús ya te pidió dejar atrás. Y no se trata de una presión religiosa, sino de una invitación a libertad. Porque ese viejo yo no te protegía, te ataba. Ese carácter explosivo no era fuerza, era dolor sin sanar. Esa frialdad no era prudencia, era miedo disfrazado. Es hora de dejar de justificar lo que ya no eres, porque Dios no te está llamando a disfrazarte de nuevo cristiano mientras sigues actuando como antes. Él quiere que te vistas con la identidad que Él diseñó para ti desde antes que nacieras. No es maquillaje, no es cosmética espiritual, es una nueva esencia, un alma regenerada. Y mira cómo lo dice Pablo, vestíos del nuevo. O sea, tú decides si te pones esa ropa o si sigues con la vieja. Dios ya la preparó, ya te la entregó, pero tú decides si te la pones cada mañana. ¿Y sabes qué significa eso en la práctica? Que cuando quieras gritar, te vistas de paciencia. Que cuando tu carne te diga, defiéndete, tú te vistas de humildad. Que cuando venga la tentación de volver al orgullo, a la queja, al ego, tú recuerdes que ahora vives para reflejar a Cristo, no para defender al viejo tú. Y eso requiere conciencia diaria. Es como abrir el armario del alma y elegir quién serás hoy. Fíjate en Zaqueo. Él no solo fue perdonado por Jesús, fue transformado. Su vida cambió radicalmente en un solo encuentro. Pasó de robar a devolver, de pensar solo en él, a pensar en los demás. Eso es despojarse. En cambio, el joven rico también tuvo un encuentro con Jesús, pero no pudo soltar su viejo yo. Y se fue triste, porque hay tristeza en elegir lo viejo cuando Dios te está ofreciendo lo nuevo. ¿Te das cuenta? El punto no es solo encontrarte con Cristo, sino decidir qué harás con ese encuentro. Y sí, despojarse duele, porque implica renunciar a cosas que te daban identidad, aunque fueran tóxicas.
implica dejar formas de hablar, de reaccionar, de relacionarte. Pero cuando lo haces, empiezas a sentir una libertad que antes no conocías. Porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no hablas desde la culpa, sino desde la gracia. Y no lo haces por obligación, lo haces porque entiendes quién eres ahora. Vestirse de Cristo es una decisión diaria. No es solo para los domingos, ni para momentos de adoración. Es para cuando nadie te ve, para cuando la carne quiere imponerse, para cuando te cuesta perdonar, pero recuerdas que tú también fuiste perdonado. Esa es la diferencia entre un cristiano que solo repite palabras y uno que vive transformado. Uno que ya no se disfraza de quien fue, sino que camina en la verdad de quien ahora es. Dios ya te entregó una nueva vestidura: dignidad, paz, mansedumbre, pureza, fe. No vuelvas a vestirte con el rechazo, con la culpa, con la rabia o con la mentira. Eso ya no te queda, ya no es tu talla. Camina con seguridad en lo que Él ya diseñó para ti. Fuiste creado según Dios. Y créeme, eso se nota, porque cuando alguien se viste de Cristo, no necesita anunciarlo. Se ve, se siente, se refleja. Así que hoy, antes de dar tu próximo paso, pregúntate, ¿con qué estás vestido? ¿Con lo que fuiste o con lo que Dios dice que eres? Número 5. No vuelvas a encadenarte. Fuiste llamado a vivir libre. ¿Alguna vez has sentido que, aunque Dios ya te liberó, hay cosas que siguen tirando de ti hacia atrás? Es como si hubieras salido de la prisión, pero todavía caminaras con la mentalidad de alguien encadenado. Gálatas 5, versículo 1 lo dice con poder. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa frase lo cambia todo. No fuiste liberado para mirar atrás, no fuiste sanado para seguir viviendo como si estuvieras roto. Y no fuiste llamado por Jesús para volver a vivir como antes. Él rompió las cadenas, no para que las recojas después, sino para que camines con firmeza hacia lo nuevo. El enemigo va a intentar convencerte de que sigues atado. Te va a decir que no has cambiado, que vas a fallar otra vez, que tu pasado sigue siendo tu identidad. Pero déjame decirte algo. Muchas veces las cadenas no están en las circunstancias, sino en los pensamientos. Son hábitos, emociones, voces internas que repiten lo mismo una y otra vez. Cosas como: no vales, no vas a poder, vas a terminar igual que antes. Y aunque ya estés libre, si no permaneces firme, es fácil volver a caer en esas trampas. Porque sí, la libertad es un regalo, pero también es una posición que hay que defender con fe. Y aquí es donde entra esa parte clave del versículo: estad firmes. No dice siéntanse libres, dice permanezcan. Eso quiere decir que habrá días en que no sentirás libertad, pero seguirás siéndolo. Porque la libertad no es una emoción, es una verdad. La verdad de que ya no tienes que obedecer a tus impulsos, ni a tus heridas, ni a tus viejos patrones. Puedes decir no a lo que antes te controlaba. Puedes caminar en victoria, incluso cuando el camino se pone difícil. Porque la firmeza no depende de tu ánimo, sino de tu decisión de creer lo que Dios dijo sobre ti. Y cuidado con esto. Cada vez que eliges volver al pasado, en realidad estás soltando lo eterno. Es como si dijeras: gracias por la cruz, pero prefiero mis cadenas. Y eso, aunque suene duro, es lo que hacemos cuando volvemos a lo que Cristo ya venció. Por eso este llamado no es solo a agradecer la libertad, sino a vivir como alguien que la honra. Porque cuando decides permanecer libre, estás diciendo: Señor, valoro lo que hiciste, no fue en vano, no voy a volver atrás. Mira al pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con poder, los liberó de siglos de esclavitud. ¿Y qué pasó? Apenas se encontraron con el desierto, quisieron volver. Decían que allá comían mejor, que era más cómodo,
que por lo menos sabían qué esperar. ¿Te suena familiar? A veces pasa lo mismo. Salimos de relaciones tóxicas, de vicios, de ambientes dañinos, y cuando enfrentamos el proceso, queremos regresar, porque lo viejo, aunque dolía, era conocido. Pero Dios no te sacó de Egipto para abandonarte en el desierto. Él va contigo hasta la tierra prometida. No te libera a medias. Él termina lo que comienza. También piensa en el hijo pródigo. Regresó arrepentido y el padre lo restauró por completo. Pero su hermano mayor, aunque nunca se fue, seguía esclavizado por el orgullo, por la comparación, por la amargura. ¿Qué nos dice esto? Que la libertad no es solo física, es del corazón. Puedes estar en casa y aún así vivir como esclavo. Por eso, cada día hay que revisar el alma. Preguntarse, ¿qué pensamientos estoy alimentando? ¿Qué actitudes estoy permitiendo? Porque las cadenas viejas siempre van a querer reaparecer, pero tú tienes autoridad para decir no. Ora, perdona, decide, sigue caminando. La libertad se refuerza con obediencia. Cada vez que eliges perdonar, avanzar, soltar, estás afirmando que eres libre, y eso agrada a Dios. Porque no te salvó solo para que seas salvo, sino para que vivas con propósito, con valentía, con amor. No vuelvas a encadenarte. Hoy corta con el miedo, con la culpa, con los recuerdos que ya no te definen. Cristo ya pagó. No le des más poder al pasado. Afirma tu libertad. Camina como quien sabe que el cielo lo respalda. Porque sí, fuiste llamado a vivir libre y esa libertad no tiene vuelta atrás. Número 6. Dios ya no te condena. Vive como alguien que ha sido perdonado. ¿Alguna vez te ha pasado que, aunque sabes que Dios te perdonó, sigues sintiéndote culpable? Como si dentro de ti hubiera una voz que no se calla, que insiste en recordarte todo lo que hiciste mal. Y aunque lees la Biblia, oras y te esfuerzas, algo te detiene. ¿Sabes qué es? Es esa sombra de condenación que sigue susurrando que no eres digno, que no has cambiado lo suficiente, que Dios no puede usarte. Pero hoy quiero decirte algo que puede liberarte de una vez por todas. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Esa no es una frase bonita, es una verdad eterna. Si estás en Cristo, ya no hay juicio pendiente, ya no hay deuda, ya no hay castigo, solo gracia. Pero aquí está el detalle. La condenación puede ser una prisión invisible. No tiene barrotes físicos, pero encierra el alma. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que muchas veces no es Dios quien te encierra, eres tú mismo, porque sigues pensando que mereces sufrir por lo que hiciste, cuando Jesús ya sufrió en tu lugar. Él no te dio una libertad parcial, te la dio completa. El versículo 2 lo afirma con fuerza. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso quiere decir que una ley superior anuló la antigua. Es como si un juez celestial hubiera roto los papeles de la acusación y declarado libre, justificado, redimido. Pero el problema no es que Dios no haya perdonado. El problema es que tú no lo crees del todo, porque no te sientes digno, porque piensas que aún tienes que hacer más, limpiar más, demostrar más. Pero la cruz no necesita ayuda. La sangre de Cristo fue suficiente, y cuando vives como alguien que todavía debe pagar, estás negando el valor de ese sacrificio. ¿De qué sirve ser libre si tú mismo te mantienes en cadenas mentales? Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces, lo traicionó, lo dejó solo en el momento más oscuro. Pero cuando Jesús resucita, ¿qué hace? Lo busca, lo restaura. Le dice, apacienta mis ovejas. No le lanza en cara su error, le entrega una nueva misión. Eso es gracia. Y piensa también en la mujer sorprendida en adulterio. Todos querían apedrearla. La ley decía que debía morir. Pero Jesús escribe en el suelo, se levanta y dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nadie pudo. Y cuando se quedaron solos,
Él no le gritó, no la juzgó, solo dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Te das cuenta? Donde la religión gritaba culpa, Jesús hablaba redención. Hoy tú puedes soltar esa culpa, puedes dejar de vivir como acusado y empezar a vivir como hijo, porque el Espíritu Santo no vino a condenarte, vino a convencerte de quién eres ahora, vino a mostrarte que ya no eres esa persona que cayó, que falló, que se desvió. Eres una nueva creación. Y el enemigo va a intentar gritarte desde el pasado, pero el Padre ya susurró desde el cielo: perdonado, amado, justificado. No tienes que pagar una deuda que ya fue pagada. No tienes que vivir agachado, con vergüenza. Levanta la cabeza, camina en paz, porque el juicio que merecías, Jesús lo cargó en la cruz. Y si Él ya no te condena, ¿por qué lo sigues haciendo tú? Hoy puedes decir con libertad: ya no soy esclavo de la culpa, soy libre por gracia. Vive como alguien que ha sido perdonado. Vive con la paz de quien sabe que el cielo ya dictó su veredicto, y ese veredicto es claro: inocente por la sangre de Cristo. Número 7. Si Jesús te libera, nadie puede volver a encadenarte. ¿Cuántas veces has dicho que crees en Jesús, pero sigues sintiéndote atrapado? Como si llevaras la cruz al cuello, pero las cadenas al alma. Hay cristianos que conocen a Jesús, pero no viven en la libertad que Él ya les entregó. Caminan con fe, pero cargan con adicciones, con pensamientos oscuros, con heridas que nunca sueltan. Y lo más duro es que empiezan a aceptar esa esclavitud como parte de su vida, como si eso fuera lo normal, pero no es lo que Dios quiere para ti, porque Jesús no vino solo a perdonar tus pecados, vino a romper las cadenas que te impiden respirar, soñar, amar y avanzar. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículo 36. Eso significa que ya no tienes que quedarte en ese estado de cautiverio. Jesús no hace libertades parciales. Lo que Él libera queda libre de verdad. Y esa libertad no es algo que uno siente primero, es algo que uno cree, recibe y luego aprende a vivir. A veces esperamos a sentirnos distintos para actuar como libres, pero es al revés. La libertad de Cristo es espiritual, es interna, es profunda. No depende de cómo te despertaste hoy, ni de cuántas veces fallaste la semana pasada. Depende de lo que Él ya hizo en la cruz y de que tú lo aceptes como verdad. Cuando Jesús te libera, no solo te cambia por fuera, te transforma desde lo invisible. Por eso la libertad que Él da no se basa en emoción, se basa en identidad. Dejas de verte como un esclavo que lucha por cambiar y empiezas a caminar como un hijo que ya fue cambiado. ¿Sabes qué hace única la libertad que Jesús ofrece? Que no se trata solo de dejar de hacer cosas malas, se trata de ser libre por dentro, libre del miedo que te paraliza, libre del rechazo que te hizo esconderte, libre del odio que llevas años callando. Jesús no solo quiere que dejes el hábito, quiere sanarte el corazón, porque cuando el corazón es libre, la vida entera se alinea. María Magdalena vivió eso. No solo fue liberada de 7 demonios, fue restaurada con dignidad. Fue la primera en ver a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque quien ha sido verdaderamente libre, también es verdaderamente útil en el reino. O el Gadareno, que tenía una legión dentro. Nadie podía controlarlo. Vivía entre tumbas. Pero Jesús llegó, lo liberó, lo vistió y lo envió como testigo. La libertad real te reubica, te devuelve tu propósito. Y esa libertad ya es tuya si estás en Cristo. No necesitas esperar más confirmación. El Espíritu Santo dentro de ti es la prueba. Tú ya no estás atado. Solo necesitas actuar como alguien libre. Es un acto de fe. Es tomar decisiones distintas. Es dejar de justificar lo viejo y empezar a habitar lo nuevo. Cada vez que eliges obedecer, estás afirmando tu libertad. Cada vez que dices no al pecado, no es que seas más fuerte,
es que estás usando la fuerza que Jesús te dio. Y cada vez que te niegas a volver al pasado, estás honrando el presente que Cristo compró para ti. Así que no aceptes vivir un día más como si aún estuvieras preso. Nadie puede encadenarte otra vez si el Hijo ya te hizo libre. Ni el pasado, ni tus fracasos, ni las voces que te acusan tienen más autoridad que la palabra de Jesús. Y Él ya habló, ya declaró, ya firmó con su sangre tu libertad eterna. No mires atrás, no te agaches más. Camina con la cabeza en alto, con el alma liviana, con la conciencia limpia. Porque si Jesús te liberó, entonces sí, ya eres verdaderamente libre. Y eso nadie te lo puede. Número 8. Olvida lo que queda atrás. Dios tiene una meta para ti. ¿Alguna vez te ha pasado que sabes que tienes que avanzar, pero algo dentro de ti no te deja? Es como si estuvieras listo para correr, pero con los pies atados a recuerdos, errores o heridas que todavía duelen. Y sí, duele avanzar, pero también duele quedarse donde todo se rompió. Porque hay momentos del pasado que no solo marcaron tu historia, también frenaron tu caminar. Y aunque creas que ya lo superaste, basta un pensamiento, una situación o una voz para devolverte a ese lugar emocional donde te perdiste. Pero Pablo entendió algo poderoso. No se puede alcanzar lo nuevo si sigues mirando lo viejo. Por eso escribió: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3, versículo 13 y 14. Y esa frase es más que motivación. Es un principio de vida. Olvidar no significa borrar todo de la mente, sino renunciar al poder que esos recuerdos tenían sobre ti. Es dejar de definirte por lo que viviste y empezar a caminar por lo que Dios prometió. Porque seguir arrastrando el pasado no solo te agota, te desenfoca. ¿Cómo puedes extender la mano hacia el futuro si sigues apretando con fuerza los fragmentos del ayer? Avanzar requiere un tipo de fe que suelta, que deja ir no porque el pasado no importe, sino porque ya no tiene el control. Y es ahí donde empieza la verdadera libertad. Cuando tus manos están vacías de culpa, puedes recibir propósito. Cuando tu corazón suelta la ofensa, puede abrirse a nuevos vínculos. Cuando tu mente deja de repetir el fracaso, tu espíritu puede empezar a construir esperanza. Fíjate en la meta, porque Pablo no decía que corría hacia cualquier parte, él decía que corría hacia Cristo. Esa es la diferencia entre andar y avanzar, entre moverse sin rumbo y caminar con sentido. Cuando corres hacia Jesús, todo lo que queda atrás pierde fuerza. Ya no importa tanto lo que perdiste, porque sabes lo que vas a ganar. Y sí, duele dejar lo que una vez te hizo sentir seguro, aunque fuese tóxico. Pero si sigues ahí, vivirás atrapado en una historia que ya terminó. Dios no te llama a quedarte procesando lo que no salió como esperabas. Te llama a confiar en lo que Él preparó más adelante. ¿Recuerdas al pueblo de Israel frente al Mar Rojo? Tenían al ejército de Egipto atrás y el mar delante. ¿Qué hizo Dios? Les abrió un camino donde no había, porque cuando eliges avanzar, el cielo responde. Pero si te quedas mirando hacia atrás como la esposa de Lot, te vuelves estatua, te congelas, y entonces el dolor se hace casa, el lamento se hace costumbre, y el pasado se vuelve un ídolo. Pero eso no fue lo que Dios soñó para ti. Él no te dio alas para que vivas en la cueva de lo que ya no existe. Te dio propósito para que corras con dirección, sin el peso que te detenía. El enemigo quiere que te pases la vida mirando el retrovisor. Dios quiere que levantes la vista y mires hacia el horizonte. Porque mientras sigas repasando lo que te dolió, no vas a poder abrazar lo que te espera. Y sí, es un acto de fe dejar lo que ya conoces, pero es un acto de obediencia caminar hacia lo que Dios preparó. No te quedes en el mismo lugar por miedo al cambio. No permitas que tu pasado tenga la última palabra. Dios ya escribió el próximo capítulo, y es glorioso. Así que hoy te digo, corre, corre sin peso, ama sin miedo,
Vive con propósito. No naciste para sobrevivir lo que viviste, sino para alcanzar lo que viene. Lo que dejes atrás no será tu debilidad, será tu testimonio. No es tiempo de rendirte, es tiempo de avanzar. Porque si Dios puso una meta delante de ti, es porque también te dio la gracia para alcanzarla, y lo mejor todavía está por venir. Número 9. Dios no te rechaza, su gracia te está esperando. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes acercarte a Dios porque fallaste? Como si tus errores te hubieran puesto en una lista de espera divina. Como si ahora solo los espiritualmente fuertes tuvieran permiso para orar, para levantar las manos, para hablar con Él. Pero déjame decirte algo que puede romper esa mentira en este mismo instante. Dios no te está pidiendo que llegues perfecto. Él solo quiere que llegues. Hebreos 4, versículo 16, lo deja claro, sin rodeos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? No dice con miedo, no dice si cumples todo, dice confiadamente. Y es que sí, hay días en los que nos sentimos tan rotos, tan sucios, tan avergonzados, que pensamos que Dios está allá arriba esperando para juzgarnos. Pero Él está en su trono con los brazos abiertos, esperando que te acerques. Ese trono no es de juicio, es de gracia. Y la gracia no es una medalla al mérito espiritual. Es el regalo de amor para los que se rinden, para los que ya no pueden solos, para los que están cansados de fallar una y otra vez. Dios no se impresiona por tus caídas, pero sí se conmueve cuando decides levantarte y volver a Él. Porque cuando tú das un paso, Él corre hacia ti. ¿Sabes qué significa acercarse confiadamente? No es llegar con arrogancia, es llegar con la certeza de que el que está sentado en ese trono no es un juez distante, es tu Padre. Y Él no te va a rechazar. Al contrario, tiene exactamente lo que necesitas para este momento de tu vida. Misericordia si fallaste, gracia si estás débil, socorro si ya no sabes cómo seguir. Tú no necesitas esconder tus luchas delante de Dios. Nada de lo que le cuentes lo va a sorprender, pero todo lo que le entregues, Él lo va a transformar. El hijo pródigo es la prueba más hermosa de eso. No llegó limpio, no llegó valiente, no llegó triunfante, llegó destruido, sucio, avergonzado, y el Padre no lo esperó con reclamos. Corrió hacia Él, lo abrazó, lo restauró. Ese abrazo no dependía del estado del Hijo, sino del corazón del Padre, y ese es el mismo corazón que te espera hoy. O piensa en Esther. Se acercó al rey sin ser llamada. Según la ley, podía morir por hacerlo, pero fue aceptada, fue escuchada, fue usada. Ahora imagina esto, si ella, siendo una súbdita, pudo entrar, ¿cuánto más tú, que eres hijo adoptado por gracia? No sigas creyendo que debes estar bien para acercarte. Acércate a Dios y verás cómo todo empieza a estar bien. El trono no está cerrado, no hay barrera, no hay puertas bloqueadas. Jesús las abrió todas cuando murió por ti, así que no sigas viviendo con culpa, no sigas cargando solo. Cada vez que te acercas, algo se alinea dentro de ti, porque Dios quiere ayudarte más de lo que tú quieres pedirle ayuda. Y hoy tienes acceso al socorro oportuno. No vivas un día más en tus fuerzas cuando puedes caminar con el respaldo del cielo. No sigas huyendo cuando ya hay un lugar para ti a los pies del trono. No postergues lo que puede sanarte hoy. Si estás roto, cansado, confundido o simplemente agotado, ven, acércate. Porque Jesús no murió para que huyas de Dios. Murió para que corras hacia Él. Y la puerta sigue abierta. Su gracia te sigue esperando. Número 10. No mezcles lo nuevo con lo viejo. Deja que Dios te renueve por completo. ¿De qué sirve orar por una vida nueva si sigues aferrado a actitudes viejas? Hay personas que le piden a Dios que les cambie la historia, pero no quieren cambiar la estructura.
Quieren promesas nuevas, sin dejar patrones tóxicos. Piden bendiciones frescas, pero con una mentalidad que sigue operando desde la herida, desde el orgullo, desde el temor. Es como querer poner vino nuevo en un odre viejo. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Todo se pierde. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 9, versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva. No es solo una frase simbólica, es un principio de reino. El vino nuevo representa la vida nueva que Dios quiere darte. Revelaciones frescas, paz duradera, propósito renovado, gozo profundo, sabiduría espiritual. Pero eso no puede sostenerse en un recipiente que se resiste al cambio. Dios no va a depositar lo nuevo en un corazón lleno de resentimiento. No va a soltar su unción en alguien que sigue tratando de controlar todo con lógica humana. No va a liberar visión sobre alguien que vive atrapado en estructuras religiosas, rencores pasados o pensamientos derrotistas. Porque si lo hace, lo nuevo se rompe, se malinterpreta, se desperdicia. Por eso Dios no solo quiere darte cosas nuevas, también quiere prepararte para que puedas sostenerlas. Y eso, claro, implica procesos, implica incomodidad, implica soltar, porque los odres nuevos no nacen de la nada, se hacen, se remojan, se ablandan, se estiran. Un odre nuevo no es solo bonito por fuera, es flexible por dentro. Así es el corazón que Dios puede usar. Uno que dice, aquí estoy, no entiendo todo, pero me dejo moldear. Uno que no se aferra a lo viejo solo porque es conocido. Uno que sabe que hay que morir a lo anterior para vivir lo que viene. ¿Tú estás dispuesto a ese proceso? Fíjate en los fariseos. Tenían la ley, tenían el conocimiento, pero no pudieron recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque sus estructuras internas eran rígidas, porque no aceptaban ser corregidos, porque preferían tener la razón antes que reconocer que necesitaban al Salvador. En cambio, los discípulos lo dejaron todo: redes, barcas, familias, control, y terminaron siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la diferencia? Uno se aferró a lo viejo, el otro se convirtió en odre nuevo. Tal vez tú también necesitas hacerte esa pregunta: ¿quiero realmente lo nuevo o solo quiero sentirme mejor sin cambiar nada? Porque Dios tiene cosas nuevas para ti, pero no van a entrar mientras sigas repitiendo lo mismo de siempre. No puedes decir que estás lleno de gracia si sigues hablando con veneno. No puedes vivir una vida de libertad si sigues operando con cadenas emocionales. Hoy tienes la oportunidad de rendir ese odre roto, ese corazón endurecido por el dolor, por la decepción, por el orgullo. Dios no solo quiere darte algo nuevo, quiere rehacerte por completo, porque cuando Él te forma, también te llena. Y lo mejor es que no estás lejos de eso. Estás a una sola decisión. Puedes pedirle hoy: Señor, hazme odre nuevo, y Él lo hará. No se trata solo de orar por cosas nuevas, sino de convertirte en alguien nuevo, de permitir que el Espíritu Santo transforme desde lo profundo, porque Él no se desperdicia. Él busca corazones dispuestos, corazones que digan: no quiero parches, quiero transformación. Y cuando eso sucede, todo cambia, porque cuando el recipiente es nuevo, la vida se vuelve nueva, y lo que Dios derrama no se pierde, se conserva, se disfruta, se multiplica. Así que hoy es el día. Cambia de odre y prepárate para recibir lo que tanto has estado esperando. Número 11. Tu vieja vida murió, ahora es Cristo quien vive en ti. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces sigues actuando como la persona que eras antes de conocer a Cristo? Como si llevaras la cruz en el cuello, pero al ego en el corazón. Muchos creen en Jesús, sí, pero todavía cargan con su identidad rota, limitada, culposa. Es como si intentaran vivir una doble vida. Por un lado, la que Cristo les ofrece, y por otro, la que no terminan de soltar. Pero eso no es nacer de nuevo.
Gálatas 2, versículo 20 lo dice con toda claridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto no es una metáfora bonita, es una declaración de identidad. Tu viejo yo murió. Lo que eras quedó en la cruz. Ahora lo que vives, lo vives desde Cristo que habita en ti. Y si Él vive en ti, ¿por qué sigues dejando que tus emociones rotas tomen las decisiones? Si ya estás crucificado con Cristo, entonces ese yo orgulloso, impulsivo, temeroso, ya no tiene por qué dirigir tus pasos. Ya no puedes seguir reaccionando desde la carne cuando has sido llamado a vivir por el Espíritu. El ego que antes necesitaba validación, la herida que antes te hacía desconfiar, la culpa que no te dejaba avanzar, todo eso fue clavado. Ahora te mueves con dirección, con propósito, con poder, pero no es por ti, es por Él en ti. Antes, tu reacción era la defensa, ahora es el perdón. Antes, tu impulso era el temor, ahora es la fe, porque ya no se trata de ti. Cristo no solo te salvó, también tomó tu lugar en el centro de tu vida. Así que ya no eres tú quien conduce, es Él. Y eso no significa que desapareces, significa que por fin puedes ser quien Dios soñó que fueras desde el principio, una expresión viva del carácter de Jesús. Fíjate en Pablo, antes era Saulo, perseguidor, violento, cegado por su causa, pero Cristo lo encontró y lo transformó desde adentro. Después de ese encuentro ya no vivía para él. Cada palabra, cada viaje, cada carta, todo lo hacía con una pasión que nacía de su unión con Jesús. O mira a Pedro, lo negó, lo traicionó, pero Cristo lo restauró. Y ese Pedro cobarde se convirtió en un hombre valiente que terminó dando su vida por el Evangelio. ¿Qué cambió? Su yo antiguo murió y Cristo empezó a vivir en él. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Sigues resucitando lo que Cristo ya crucificó? Porque cada vez que actúas desde la culpa, desde el resentimiento o el miedo, estás dándole vida a una versión tuya que ya fue enterrada. No puedes caminar en victoria si te aferras a la mentalidad de esclavo. La nueva vida florece cuando por fin sueltas el control y dejas que Él sea el que viva en ti. Cristo vive en ti, y donde Él vive hay poder, gozo, dirección, paz. Ya no eres un producto de tus errores, ni una suma de tus emociones. Eres una vasija viva, llena del Espíritu de Dios. Así que hoy no intentes hacerlo todo por tu cuenta. Deja que Cristo viva, que sea Él quien ame a través de ti, quien hable, quien actúe, quien guíe. Porque cuando Cristo vive en ti, todo cambia. Y puedes mirar al cielo con confianza y decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Número 12. Sin Cristo no puedes, pero con Él todo florece. ¿Te has preguntado por qué a veces, aunque crees en Dios y oras con fe, todo parece estancado? Como si hicieras lo correcto, pero aún así no ves frutos reales. Fíjate que Jesús nunca dijo, hagan muchas cosas por mí. Lo que dijo en Juan 15, versículo 5 fue, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso lo cambia todo, porque no se trata solo de tener fe, sino de permanecer. No basta con estar cerca, hay que estar conectados. Una rama puede estar a unos centímetros de la vid, pero si no está unida, no hay vida. Se seca. Permanecer en Cristo no es una actividad más en la agenda espiritual, es la fuente de todo. Es donde la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia viva. Porque fuera de él, no solo no floreces, te agotas. Empiezas a hacer cosas por inercia, por esfuerzo humano, y terminas frustrado. El fruto que permanece solo nace cuando tú permaneces. Cuando haces de tu día, de tus pensamientos, de tus conversaciones, un lugar donde Cristo tiene espacio. Permanecer es intimidad, no rutina, es relación, no religión, es volver una y otra vez a la fuente de todo.
Y es curioso cómo en la Biblia vemos esta verdad reflejada una y otra vez. María, por ejemplo, no fue la más activa, pero sí la más conectada. Mientras Marta corría de un lado a otro haciendo cosas por Jesús, María decidió sentarse a los pies de Jesús, y él la defendió, porque entendió que lo que ella hacía era lo más importante: estar, permanecer, no agitarse, no llenarse de tareas, solo estar. Por otro lado, mira a José en Egipto. Lo traicionaron, fue vendido, injustamente acusado y llevado a prisión, pero nunca se desconectó. Su permanencia lo preparó para el fruto, el gobierno, la influencia, la reconciliación. No floreció porque tenía un plan brillante, floreció porque no soltó la vid. Entonces, si hoy sientes que estás seco, que algo se apagó en ti, no pienses que es porque necesitas hacer más. Quizá lo que necesitas es volver a estar. A veces, la mejor oración no es la más larga, sino la más sincera. Permanecer puede ser un suspiro entregado a Dios al despertar. Una pausa en medio del día para decir: aquí estoy, Jesús, no quiero seguir solo. Puede ser convertir una caminata, un café, una conversación, en un momento de conexión, porque permanecer no es pasividad, es intimidad activa, es decisión constante. Y aquí va algo clave. Jesús no quiere visitarte los domingos, quiere habitar contigo todos los días. No quiere un cuarto cerrado en tu corazón, quiere todo el hogar. Que cada parte de tu vida sea una extensión de su presencia en ti, y cuando eso pasa, el fruto llega. Y no hablo solo de resultados visibles, hablo de paz en medio del caos, gozo en medio del duelo, propósito en medio de la rutina. Una vida conectada florece incluso en desiertos, porque el secreto no está en el esfuerzo, está en la conexión. Así que no te desgastes más tratando de producir frutos sin raíz. No trates de empujar lo que solo puede fluir si estás unido a la vid. Vuelve a Jesús, permanece, y verás cómo todo empieza a florecer, no porque hiciste más, sino porque por fin volviste a estar donde siempre debiste estar, en Él. Número 13. Tu nueva identidad no se esconde, ahora eres un portador de vida. Cuando Jesús te transforma, no lo hace solo para que tengas una vida mejor, lo hace para que seas un portador de esa vida, porque el nuevo nacimiento no es un destino, es un punto de partida. Y si Cristo ya te rescató, ya te limpió, ya te levantó, ahora te envía, así de claro, porque esta transformación no se hizo para quedarse dentro de ti, sino para extenderse a través de ti. La fe verdadera no se guarda como un secreto, se comparte como una antorcha encendida. Mateo 28, versículo 19 y 20, lo dice con total claridad. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es una sugerencia, es un llamado, es tu nueva misión. Fíjate que Jesús no solo te restaura, también te comisiona. Él quiere que lo que viviste no sea una historia personal, sino una herramienta para otros. El mismo amor que te rescató puede rescatar a otros a través de ti, porque ya no eres solo alguien que fue tocado por el Evangelio, ahora eres alguien que lo lleva. No solo eres un testigo, eres un canal. Dios no te salvó para que te escondas, te salvó para que multipliques, para que seas un sembrador de esperanza donde sea que vayas. Porque cuando Cristo vive en ti, su luz no se apaga. Al contrario, busca alumbrar. Mira lo que pasó con la mujer samaritana. Tuvo un encuentro poderoso con Jesús y lo primero que hizo fue correr a su pueblo y contarles lo que acababa de experimentar. No esperó a tener un título, no esperó a entenderlo todo. Solo sabía que había sido vista, perdonada, transformada, y eso bastaba. Porque cuando algo es real, no puedes callarlo. Y lo mismo hizo Andrés. Apenas conoció a Jesús, fue y trajo a su hermano Pedro. ¿Por qué? Porque el que encuentra vida no se la guarda, la comparte.
El que recibe propósito se convierte en puente para otros. Y ahora te pregunto, ¿quién está esperando que tú hables? ¿Quién necesita escuchar lo que tú ya viviste? Porque no se trata de saber mucho, se trata de hablar con verdad. Tu testimonio tiene poder, tu proceso, tu historia, tu caída y tu restauración. Todo eso puede ser semilla viva para alguien que hoy siente que no hay salida. Jesús no está buscando expertos, está buscando corazones dispuestos, gente real, auténtica, que enseñe con su perdón, con su compasión, con su forma de vivir. Donde estás hoy, puedes empezar. Tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus redes sociales. Este mundo no necesita más ruido, necesita más verdad. Y tú tienes una que arde, una que sana, porque no hay nada más poderoso que una vida restaurada por Jesús, que decide salir a compartirlo, no por presión, no por religión, sino por gratitud, por amor. Así que no te calles, no te escondas, no pienses que no eres suficiente. El mismo Dios que te alcanzó hoy quiere alcanzar a otros. Contigo, vive con propósito, brilla sin miedo, comparte con humildad, porque tu nueva identidad no se esconde, se expande, y tú fuiste llamado a eso, a llevar vida donde no la hay, a ser parte del reino que se extiende, a caminar sabiendo que Cristo no solo vive en ti, también quiere vivir a través de ti. Hoy entendiste que no fuiste llamado solo a recibir, sino también a reflejar, que tu nueva identidad en Cristo no es algo que se esconde, sino que se vive con propósito, con dirección y con poder. Ya no eres una versión reparada, eres una creación completamente nueva. Él vive en ti, camina contigo y quiere extender su reino a través de tus pasos, tus palabras, tus decisiones. Así que no vuelvas atrás, no te quedes callado. Comparte, ora, ama, perdona. Vive como quien ha sido restaurado por gracia. Y si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti fue removido o encendido, déjalo escrito en los comentarios con una frase como «Cristo vive en mí» o lo que el Espíritu te inspire. Comparte este video con alguien que necesite saber que Dios todavía transforma vidas. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Este canal existe para recordarte que Dios sigue hablando, sigue obrando y quiere usarte a ti.